Imágenes. Mi nombre es María, y cuando estudiaba en la secundaria, tuve una tarea que básicamente consistía en entrevistar a un adulto mayor para conocer acerca de ellos. Honestamente, no recuerdo exactamente cuál era el motivo o propósito de aquella tarea, pero sí recuerdo dos cosas. La primera, que de inmediato pensé en la persona más genial que yo conocía, la cual también era mi abuela. La segunda cosa, el profesor Marcos Corona, no me aceptó el trabajo, solo me dio la oportunidad de hacerlo de nuevo. Me dijo que debía entrevistar a un adulto mayor que estuviera cuerdo. Para comenzar, debo aclarar que mi abuela está perfectamente bien de sus facultades mentales. No solo eso, sino que, a sus casi 95 años, mi abuela parece tener mejor salud que muchos adultos jóvenes hoy en día. Le pregunté si estaba de acuerdo con que intentara contarlo por aquí, y ella aceptó, pero no quiere que sepan el nombre del lugar donde ocurre la siguiente historia, así como su nombre y el nombre de las involucradas. Esto por motivos que contaré más adelante. Como contexto, supongo que también debo decir que mi abuela proviene de una familia que en su tiempo era muy acomodada. Por aquel entonces, mi abuela estaba pasando por una faceta rebelde, o al menos eso era lo que sus padres decían. Sin embargo, mi abuela siempre afirmó, y yo estoy totalmente de acuerdo, que estaba actuando como cualquier adolescente normal. Cuestionaba algunas cosas, y quería salir a conocer el mundo por su cuenta, nada que un adolescente común y corriente no quisiera hacer. Pero sus padres insistieron en que necesitaba disciplina, así que decidieron que debía ir a un internado católico. Pero como no puedo decir cómo se llamaba exactamente, solo le diré el internado. Y a mi abuela le diré Ana. Al llegar a aquel internado, rápidamente se dio cuenta de que era un lugar riguroso y austero, donde las reglas eran estrictas y la disciplina se aplicaba con firmeza. Aunque mi abuela Ana no permitió que esto la intimidara. Desde el primer día, dejó en claro que no sería una alumna sumisa y que no se sometería fácilmente a las normas impuestas. No me dijo exactamente qué hizo, pero sí que su primera noche la pasó en la habitación de castigo, así que no conoció a nadie hasta la mañana siguiente. Una de las cosas diarias que mi abuela Ana odiaba especialmente era la asistencia obligatoria a la capilla del internado para la misa. Puesto que, a pesar de haber crecido en una casa católica, ella jamás había sido particularmente creyente. Pero como no tenía otra opción, se vio obligada a cumplir con esta regla, a pesar de sus temores. Puesto que, a pesar de no creer mucho en esas cosas, a mi abuela le daba, o más bien, hasta la fecha le da mucho miedo todo el arte sacro. Aquella primera mañana en la capilla, mi abuela Ana notó de inmediato la opresiva atmósfera del lugar. La capilla estaba adornada con una multitud de figuras de santos y varios cristos de yeso. La luz filtrada por las ventanas tintadas le daban al lugar una apariencia sombría. Los bancos de madera crujían bajo el peso de las estudiantes uniformadas mientras tomaban asiento, y mi abuela se decidió sentar en un lugar cerca de la salida, deseando mantener una vía de escape. Pues lo que más la perturbaba eran los ojos de las figuras religiosas, pues cada vez que miraba una de las estatuas, tenía la impresión de que sus ojos de yeso la observaban fijamente, como si estuvieran conscientes de cada uno de sus pensamientos y acciones. No podía evitar sentir que algo oscuro y sobrenatural acechaba en la capilla. La incomodidad creció a medida que avanzaba la misa. Durante la lectura de las escrituras, mi abuela notó algo particularmente extraño, pues, uno de los cristos de yeso, ubicado en el rincón más oscuro de la capilla, parecía diferente de los demás. Sus ojos de yeso no estaban solo pintados, parecían más profundos, brillantes y muy realistas, como si contuvieran una presencia inquietante. La figura parecía mirarla con una intensidad que la llenaba de angustia. Mi abuela Ana luchó por mantener la concentración mientras los minutos pasaban lentamente. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que los ojos del Cristo en el rincón más oscuro la observaban en la oscuridad.
Aquella sensación perturbadora se quedó grabada en su memoria durante décadas. Mientras mi abuela intentaba ignorar las inquietantes figuras en la capilla, una chica que estaba a su lado le dio un ligero codazo para llamar su atención y también le susurró con una voz un tanto seria, pero al mismo tiempo con un toque de sarcasmo: «Dan miedo, ¿verdad?». Mi abuela la miró y asintió levemente, sintiéndose un poco acompañada en aquella inquietante situación. La joven desconocida sonrió con ligereza, como si compartieran un oscuro secreto. Al salir de la misa, la chica se presentó: «La llamaré Isabel por petición de mi abuela». Ella le ofreció a mi abuela Ana la posibilidad de unirse a su grupo en el desayuno. Por lo que mi abuela, agradecida por la compañía, aceptó la invitación y se sentó con ellas en la amplia cafetería del internado. Al principio, las chicas hicieron las preguntas habituales, como de dónde venía o por qué sus padres habían decidido mandarla allí. La verdad, todas ellas se hacían muchas cosas, como escapar por las noches a bailes o cosas peores, y de hecho, les pareció gracioso que mi abuela hubiese sido mandada ahí, solo por contestarle a sus padres. Pero en fin, en algún momento de la conversación, la atmósfera se volvió más sombría cuando todos vieron cómo los frailes estaban moviendo un Cristo a otra capilla. Por lo que, a mi abuela Ana se le hizo muy extraño que justo en el momento en el que pasaron cerca de la cafetería, todas las chicas guardaron silencio hasta que los frailes se alejaron. Fue entonces cuando Isabel y sus amigas compartieron una serie de historias perturbadoras sobre el internado. Le dijeron a mi abuela Ana que en ese lugar ocurrían cosas muy extrañas, cosas que no tenían explicación lógica. Y en particular, le advirtieron que bajo ninguna circunstancia se acercara a la capilla número 3 durante la noche. Pues, según las historias que circulaban en el internado, las figuras religiosas cobraban vida después del anochecer y deambulaban por los pasillos del internado. Pero lo que era aún más aterrador, según Isabel y sus amigas, era que, si alguien osaba entrar en la capilla número 3 durante la noche, las figuras podían hacerles daño, pues solo las figuras que estaban ahí eran las que se movían. Isabel continuó su relato con un tono grave. Mencionó que se decía que varios años atrás, una de las alumnas había desafiado la advertencia y había entrado en la capilla número 3 durante la noche. La joven nunca volvió a ser la misma después de esa experiencia, y no hablaba con nadie y se la pasaba sentada sin expresión clase tras clase. Y después de algunos meses, se había ahorcado en su propia habitación. Al principio, mi abuela creyó que las historias que le habían contado sobre las figuras religiosas eran simplemente intentos de asustar a las recién llegadas como ella. Sin embargo, durante su segunda noche en el internado, cuando por fin pasó al cuarto con las demás chicas, algo sucedió que la hizo cuestionar sus dudas. Pues aquella noche era silenciosa y mi abuela Ana se encontraba durmiendo en esa habitación cuando fue despertada por unos susurros indescifrables que resonaban por las instalaciones del internado. Se sentó en la cama, pensando que podría tratarse de alguna inspección sorpresa o algo por el estilo. Aunque después de unos minutos se dio cuenta de que no había nadie cerca, miró por la ventana, pero no había nadie a la vista. Recordó una de las reglas más estrictas del lugar: nadie podía salir de las habitaciones después de las 8 de la noche. Con un escalofrío recorriendo su espalda, decidió volver a la cama. Al día siguiente, mi abuela compartió su experiencia con Isabel, con la que estaba comenzando a forjar una fuerte amistad. Y ella le explicó que los susurros y las apariciones de sombras eran comunes durante las noches en el internado. Le dijo que a esa hora era cuando las figuras religiosas parecían vagar por los pasillos, aunque rara vez entraban en la parte de los dormitorios del internado. Aunque un día sí habían escuchado que pasaban por ahí. Los siguientes días transcurrieron de manera similar. Mi abuela Ana nunca había visto directamente a las figuras, pero era algo que todos en el internado sabían. Pues, todas las estudiantes los habían escuchado o, al menos, habían visto las siluetas en la noche.
Incluso había escuchado hablar a los maestros sobre aquellos susurros, algunas veces acompañados de pasos, pero todos actuaban como si fuera lo más normal del mundo, lo que la dejaba aún más perpleja. Una noche, mientras caminaba con su amiga Isabel después de la cena, ésta le propuso algo inesperado. Una de sus otras amigas había conseguido que alguien de afuera les trajera un poco de alcohol y cigarrillos y le invitó a unirse a ellas. Mi abuela Ana al principio dudó en acompañarlas, pues como dije antes, los castigos eran muy fuertes. Pues, en aquella época era demasiado común recurrir al castigo físico en las escuelas y mucho más en lugares como esos internados. Sin embargo, Isabel le dijo que ya lo habían hecho varias veces, pero no la había invitado hasta estar segura de que no diría nada, así que, halagada, aceptó. A medianoche, mi abuela se aventuró junto con otras 4 chicas a los límites del internado, donde alguien les entregó un bolso con las cosas que habían conseguido. Se dirigieron a un lugar apartado para fumar y beber, divirtiéndose y compartiendo sus deseos de escapar de aquel lugar opresivo. Prometieron que si alguna de ellas descubría cómo salir, se lo contarían a las demás para poder huir juntas. Y mientras hablaban emocionadas sobre la idea de la fuga, de repente, escucharon murmullos como si varias personas estuvieran hablando en voz baja. Inicialmente, pensaron que se trataba de las monjas o frailes encargados de la vigilancia, que se habían dado cuenta de que faltaban en sus camas y ahora las estaban buscando. Por lo que rápidamente se ocultaron, tratando de pasar desapercibidas. Sin embargo, cuando los pasos estuvieron muy cerca, mi abuela decidió asomarse para ver quién era y vio con horror a las figuras religiosas caminando por el lugar, recitando palabras ininteligibles que, si les prestabas más atención, los susurros que habían escuchado antes resultaban ser rezos católicos. El terror se apoderó de ellas mientras observaban cómo las figuras se movían en la penumbra de la noche. Guardaron silencio mientras las figuras de yeso se alejaban, temerosas de hacer cualquier ruido que pudiera atraer su atención. Una vez que las figuras religiosas parecieron desaparecer en la oscuridad, mi abuela junto con sus amigas salieron de su escondite y tomaron la decisión de volver a sus habitaciones, decididas a poner fin a su aventura nocturna. Así que, comenzaron a caminar de manera apresurada, sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. Cada tanto, miraban hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza, asegurándose de que nadie las estuviera siguiendo. Parecía que todo volvía a la normalidad en el internado, y la adrenalina de la noche se desvanecía gradualmente. Sin embargo, de repente, escucharon pasos detrás de ellas. Todas miraron hacia atrás con horror y vieron como el Cristo de yeso, que tanto miedo les había causado, caminaba a paso tranquilo en su dirección. La escena era surrealista, era como ver caminar a un perturbador maniquí. Todas sintieron un escalofrío recorriendo sus espinas dorsales. El Cristo de yeso avanzaba lentamente y se escuchaba un susurro muy bajo. Todas retrocedían con terror mientras se daban cuenta de que los susurros eran una oración que comenzó a llenar los oscuros pasillos del internado. Era la voz del Cristo de yeso recitando el credo en latín, un sonido inquietante que resonaba en sus oídos mientras corrían desesperadamente hacia sus habitaciones. Con el corazón latiendo con fuerza, lograron llegar a su habitación y cerraron la puerta. Incluso pusieron una cómoda como barricada, y les contaron a las chicas lo que les había pasado, puesto que con el alboroto se habían despertado. Sintieron un alivio momentáneo. Sin embargo, a los pocos minutos vieron cómo la manija de la puerta giraba, pero la cómoda impedía que se abriera. Sin embargo, durante toda la noche, el sonido de la oración del Cristo de yeso resonó en sus oídos, un eco perturbador que les impedía conciliar el sueño, y no se detuvo hasta que amaneció. A la mañana siguiente, fueron despertadas por la Madre Superiora, quien las hizo levantarse mucho antes de la hora designada. Estaba muy molesta y les decía que habían descubierto que alguien había salido de su habitación durante la noche.
porque encontraron la bolsa con la botella de alcohol y cigarrillos en la capilla número 3. Lo más inquietante era que habían encontrado la bolsa colgada de la mano del Cristo de yeso que las había perseguido la noche anterior. El miedo y la confusión se apoderaron de todas ellas. La Madre Superiora las interrogó minuciosamente, pero ninguna de las chicas pudo explicar cómo la bolsa había llegado hasta la capilla. Y ni tampoco, porque el Cristo de yeso estaba involucrado en aquella perturbadora escena. Ninguna de las chicas que se encontraban en la habitación dijo una palabra. Pues, todas sabían quiénes eran las que solían salir por las noches, pero guardaron silencio no solo por el miedo de lo que habían experimentado la noche anterior, sino también por un código no escrito del lugar. Como resultado, todas las chicas de esa habitación fueron castigadas, y su castigo consistió en limpiar la capilla. Para su mala suerte, mi abuela Ana y su grupo de amigas fueron asignadas a la tarea de limpiar la capilla número 3. Por lo que, el temor se apoderó de ellas mientras se acercaban a la capilla. Pues sabían que aquella parte del internado estaba relacionada con su experiencia previa, y el solo pensar en volver a entrar allí les hacía estremecerse. Sin embargo, no podían protestar ni revelar la verdad sobre su aventura nocturna, ya que eso solo habría empeorado su situación. Así que, sin más remedio, comenzaron a limpiar la capilla en silencio, trabajando lo más rápido posible. Cada una de ellas podía sentir los ojos de las figuras religiosas observándolas, una presencia opresiva que las hizo sentir incómodas y asustadas. Solo querían terminar lo antes posible y alejarse de aquel lugar. Mi abuela me cuenta que, mientras estaban a punto de terminar, mi abuela Ana vio claramente algo moverse bajo la túnica de la estatua de aquel Cristo de yeso. Su corazón se aceleró, pero antes de que pudiera siquiera voltear, una mano de yeso fría y dura rodeó su muñeca. Gritó aterrada mientras la mano la apretaba con fuerza, y pudo ver que la estatua del Cristo de yeso estaba sonriendo de manera macabra. Sus amigas gritaron también e incluso intentaron jalarla de la otra mano sin mucho éxito. Los pasos apresurados de la Madre Superiora se acercaban a la capilla mientras mi abuela luchaba por liberarse del agarre de la estatua. Pero antes de que la Madre Superiora pudiera entrar, la mano de yeso la soltó y la estatua volvió a su posición original como si nada hubiera ocurrido. El incidente dejó a Ana y sus amigas en estado de shock. Temían lo que podría haber sucedido si la Madre Superiora no las hubiera encontrado en esa situación. Y a pesar de que mi abuela Ana y sus amigas compartieron su experiencia con la Madre Superiora, esta última no les creyó. Ni siquiera le importó que mi abuela tuviese la muñeca roja por el agarre de aquel Cristo aterrador. A partir de aquel día, tanto mi abuela como sus amigas vivieron con un constante temor. Evitaban salir de sus habitaciones cuando caía la noche e ignoraban a toda costa las sombras que se extendían por los pasillos del internado. A pesar de su juventud, habían experimentado algo que iba más allá de la explicación racional, y eso cambió su percepción del mundo para siempre. Los días se volvieron monótonos y opresivos. Las risas y los juegos de antes se reemplazaron por el silencio y la ansiedad. Mi abuela me describió cómo tanto ella como sus amigas se sentían atrapadas en aquel internado. Los susurros incomprensibles resonaban en sus oídos durante la noche, y las figuras de yeso en la capilla número 3 continuaban observándolas con ojos inquietantes. Un día, una de las amigas de mi abuela logró convencer a aquella persona que les conseguía licor y cigarros de ayudarlas a escapar de aquel internado. Era un plan meticulosamente elaborado que requería paciencia y demasiada suerte para funcionar, pero todas estaban dispuestas a irse de ahí. Esperaron el momento adecuado, cuando la vigilancia era menos estricta, y finalmente se atrevieron a dar el paso hacia la libertad. Fue una noche oscura y silenciosa cuando mi abuela y sus 4 amigas escaparon de ahí. Mi abuela me dijo que esa noche, fuera de la adrenalina de estar escapando del lugar, no vieron nada paranormal y por suerte de todas, lograron escapar de aquel macabro lugar.
También me dijo que después de esa noche, las 5 supieron que no podían volver a sus casas sin que fueran devueltas al internado para señoritas, por lo que seguramente tengo familia en otra ciudad que no conozco y seguramente nunca conoceré, pero esa es otra historia. Y así, la historia de la capilla número 3 y las figuras de yeso quedó atrás en el pasado de mi abuela Ana, una experiencia que marcó un capítulo en la vida de mi abuela y de sus amigas. Actualmente, mi abuela afirma que no sabe qué pudieron ser esas criaturas, dice que nunca investigó más, puesto que ella consideró que era algo que debía dejar en el pasado. Sin embargo, jamás pudo superarlo del todo. Internos. Hace 4 décadas, trabajé en una clínica psiquiátrica de la Iglesia Católica. 4 pacientes, Quirino, Fabiola, Zenaida y Don Octavio, ingresaron sin diagnóstico claro. Trabajando de noche, asumí la gestión de sus casos. Quirino, con depresión, resistía la interacción. Zenaida, diagnosticada con esquizofrenia, mostraba un comportamiento contradictorio. Por lo que mi enfoque en sus actividades y mi experiencia con ellos revelaron aspectos desconcertantes de sus condiciones. Después, me dirigía a la pequeña Fabiola, quien había experimentado un evento traumático que la dejó propensa a fuertes ataques de ansiedad. Su miedo a dormir debido a pesadillas constantes la mantenía medicada, aunque la dosis era limitada por su corta edad. Su constante temblor, mareos y sudoración requerían una atención constante. Curiosamente, su expediente no detallaba el evento traumático, limitándose a una nota que indicaba evitar las sesiones bíblicas por considerarse un desencadenante. Estos eran solo algunos fragmentos de las complejas situaciones que enfrentaba en aquel turno nocturno. La clínica, dirigida por el clero, implementaba una terapia especial basada en lecturas bíblicas para calmar a los internos. Curiosamente, la niña Fabiola era la única que no podía participar en esa terapia, lo cual me pareció sumamente extraño desde el principio. El último paciente en mi lista era Don Octavio, quien padecía lo que hoy conocemos como trastorno de identidad disociativa, aunque en aquellos años lo llamábamos trastorno de personalidad múltiple. Su caso era particularmente intrigante, ya que tenía 13 identidades adicionales a la suya, todas identificándose como Jesucristo y sus 12 apóstoles. La habitación asignada para Don Octavio era especial, con un foco que cambiaba de color, cada uno asociado a una de sus identidades. Por lo que forzar las manifestaciones de todas las identidades era crucial, ya que si una permanecía inactiva durante mucho tiempo, se desestabilizaba y entraba en conflicto con las demás, volviéndolo violento hacia sí mismo o el personal. Había una advertencia especial: cuando el foco estaba en color negro, no debíamos entrar a la habitación, ya que la personalidad manifestada en ese momento, Judas Iscariote, era considerada peligrosa en todo momento. A medida que me adaptaba al trabajo, mi obsesión por entender a estos 4 pacientes crecía. Las clasificaciones de alto peligro no encajaban con sus diagnósticos. El joven Quirino, catalogado como depresivo, no representaba un peligro directo para otros. Con la señora Zenaida, cada día me convencía de que, a pesar de sus alucinaciones, estaba cuerda. El expediente de Don Octavio no proporcionaba respuestas sobre cómo desarrolló tantas identidades, todas relacionadas con figuras bíblicas. La situación con la niña Fabiola, sin detalles sobre su evento traumático, generaba más preguntas que respuestas. Así que decidí buscar respuestas y aproveché una oportunidad en el archivo de la clínica. Un compañero enfermo me pidió que me quedara allí durante su ausencia, brindándome la oportunidad de investigar. Y en cuanto me adentré en el pasillo, ingresé rápidamente al archivo y busqué los expedientes de mis 4 pacientes. Saqué copias de ellos, las coloqué en un folder y salí del lugar. Mientras esperaba a mi compañero, tomé el periódico y oculté las copias en medio de sus páginas. Fueron minutos de intensa adrenalina, consciente de que perdería mi empleo si me descubrían.
pero afortunadamente, en la mañana pude llevarme esas copias a casa. Es crucial mencionar que las hojas que obteníamos sobre los internos no eran archivos completos, solo contenían la información necesaria para su tratamiento, excluyendo datos sensibles sobre la familia, a los cuales no teníamos acceso directo. Ya en casa, comencé a leer el expediente del señor de tercera edad, el caso más extremo de los 4 y el que más despertaba mi curiosidad. Desde la primera hoja quedé atónita, se trataba de un sacerdote. Su historial revelaba cambios drásticos, siendo trasladado de una parroquia a otra en diferentes ciudades cada pocos años. En menos de 25 años, había estado en 4 iglesias distintas, desde Tepic hasta Hermosillo. Pero lo más sorprendente eran los motivos detrás de sus traslados. En Tepic, tuvo 5 hijos con 5 mujeres diferentes, todas jóvenes. En Cancún, otro hijo, en Reynosa, 2, en Mérida, 1, en Pachuca, 2, en Culiacán, otro, y en Hermosillo, un último. En total, 13 hijos varones de 13 mujeres distintas, todas demasiado jóvenes. Pero lo terrible no terminaba ahí. El sacerdote había convencido a todas las jóvenes de matar a los bebés durante el equinoccio que da paso al otoño. Una abominación completa. Y aunque no se afirmaba explícitamente, se daba a entender que la iglesia estaba al tanto desde el principio, trasladándolo de parroquia en parroquia. Sin embargo, no se mencionaba el motivo por el cual no se tomaban acciones, y yo suponía que era para evitar un escándalo. Continué leyendo el expediente tras la muerte del último de los hijos, aquel que llevaba el nombre de Jesús. Al día siguiente, el sacristán de la iglesia buscó al obispo para pedir ayuda, alegando que el sacerdote se había vuelto completamente trastornado. El sacristán detalló que lo encontró intentando clavarse a la pared de su cuarto, y ante tal escalofriante escena, se apresuró a buscar al obispo. Cuando el obispo y otros miembros del personal de la catedral llegaron, descubrieron al sacerdote con 2 pies y una mano clavados, tratando de crucificarse. Y al cuestionarlo sobre el motivo, respondió: «Yo soy Jesucristo, se supone que debo morir en la cruz». Dado su estatus clerical, no fue llevado directamente a la clínica, sino a un lugar no especificado en el expediente, donde lo mantuvieron aislado bajo observación por meses. Durante este periodo, observaron cómo el sacerdote cambiaba de nombre cada cierto tiempo, llegando a ser un total de 14, incluyendo el suyo propio. Basándose en su historial, concluyeron que estaba poseído por 3 entidades demoníacas, las cuales habían asimilado los nombres de sus 13 hijos, cuyas muertes él mismo había orquestado. Sin embargo, debido a que había elegido los nombres de Jesús y sus apóstoles, los demonios se identificaban indirectamente con ellos. 12 de las entidades demoníacas representaban un peligro para el sacerdote, ya que intentaban arrebatarle la vida imitando las formas en que murieron Pedro, Jesús, Andrés y Felipe. Cada entidad tenía su propia intención, desde crucifixiones hasta decapitaciones o arrancarse la piel. La entidad que se hacía llamar Judas no representaba una amenaza directa para el sacerdote, sino para quienes estuvieran cerca. En el archivo se incluían fotos de personas atacadas por esta entidad. Tras numerosos experimentos, lograron encontrar una forma de disminuir la peligrosidad de las entidades demoníacas, forzando el cambio de identidad mediante luces de diferentes colores. Y aunque no comprendí completamente la explicación sobre la invocación de cada entidad mediante colores, el demonio llamado Judas nunca fue controlado. Finalmente, decidieron enviar al sacerdote a la clínica para su tratamiento. Recuerdo que, al terminar de revisar ese expediente, me sorprendió la discrepancia entre mis expectativas y la verdad revelada en las hojas. A pesar de la necesidad de descansar, mi curiosidad era tan intensa que opté por prepararme un café bien cargado después de llevar a mis hijas a la escuela. De vuelta en casa, decidí adentrarme en el archivo del joven para descubrir su historia. Este muchacho fue trasladado desde el Estado de México por orden del obispo.
Su abuela, responsable de un grupo eclesiástico, solía organizar visitas a los enfermos para llevarles la comunión y realizar otras actividades afines. En una de esas visitas, el enfermo al que acudieron resultó no estar afectado físicamente, sino espiritualmente, estaba poseído. La abuela del joven y los demás familiares, desconociendo la situación, creían legítimamente que estaba enfermo. Durante la entrega de la comunión, el poseído enloqueció y atacó a todos en la habitación. 3 personas resultaron gravemente heridas y una persona perdió la vida. Pues según el expediente, un sacerdote logró identificar la posesión y fue al lugar para verificar el estado del joven. El párroco de la iglesia a la que asistía la abuela mantuvo contacto constante con el joven. Las transcripciones de sus conversaciones revelaban que el muchacho experimentaba una progresiva caída en la depresión. Un elemento clave para su internamiento surgió cuando el joven cuestionó las decisiones de Dios sobre la forma en que su abuela fallecería. Con el tiempo, esa confusión se transformó en un profundo cuestionamiento y, al final, el joven expresó su desprecio hacia Dios, llegando incluso a maldecirlo en la última conversación registrada. Tras ese episodio, el párroco perdió contacto con el joven durante meses. Inesperadamente, una madrugada, fuertes golpes en la puerta de la parroquia interrumpieron el silencio. Era el joven, y necesitaba confesarse con urgencia, alegando haber hecho un trato con el mismísimo diablo. El párroco, tratando de comprender la situación, cuestionó al joven sobre dicho trato, pero éste solo extendió su mano izquierda. Al sujetarla, el párroco experimentó horribles visiones del infierno. Impactado, acompañó al joven hasta la capilla para rezar a la Virgen, mientras informaba a su superior sobre la inquietante situación. En la mañana en que llegó el personal de la diócesis para hacerse cargo, encontraron al joven rezando en la capilla y al sacerdote tirado. Y aunque había muchos detalles no relevantes, las últimas 3 páginas eran impactantes. Pues describían cómo la salud del sacerdote se deterioró en tan solo 4 días. Logró proporcionar toda la información sobre lo sucedido y luego falleció. El archivo incluso incluía una foto del sacerdote difunto. Se advertía que cualquier persona que sostuviera la mano izquierda del joven sufriría la misma suerte que el párroco. Así que, por esta razón, era urgente internar al joven bajo la clasificación de altamente peligroso. Al leer este archivo, me costaba creer lo que estaba frente a mis ojos. Y aunque parecía ilógico, la información descrita explicaba 3 aspectos clave. En primer lugar, justificaba por qué no existía ningún diagnóstico médico que respaldara la estancia del joven, ya que había sido enviado directamente por orden de un obispo. En segundo lugar, revelaba la razón por la cual el paciente era considerado tan peligroso. Finalmente, daba sentido a las palabras del joven cada vez que expresaba su deseo de que lo matara. Este descubrimiento generó en mí una ansiedad que me llevó a tomar la decisión de dejar pasar unos días antes de continuar con la lectura. Después de un breve periodo de recuperación, me enfrenté al siguiente turno con nerviosismo y la sensación de haber hecho algo indebido. Afortunadamente, nadie se enteró de la extracción de los documentos. Pasaron 5 días antes de que decidiera retomar mi investigación. En casa, después de terminar mi turno nocturno, abrí el archivo de la señora. Esta mujer, originaria del Estado de México pero residente en el puerto de Veracruz, tenía 50 años al ser trasladada a la clínica. No tenía pareja ni hijos, pertenecía a una familia rica y poderosa con lazos eclesiásticos. Y aunque su apellido estaba presente en las hojas, prefiero omitirlo para evitar problemas. La mujer había gestionado sabiamente la fortuna familiar, como evidenciaba su impresionante currículum. Poseía una licenciatura en Historia con especialización en Historia Antigua, diplomados en Arqueología y Antropología, y había realizado estudios teológicos en diversos países del Medio Oriente, así como clases en el Vaticano.
Era una erudita cuyo archivo incluía apartados con títulos como Nadie ha subido al cielo y Las almas pueden morir y no hay fuego en el infierno. Aunque estas frases carecían de sentido para mí, alguien versado en temas bíblicos podría hallar significado en los versículos que las componían. Después de esos apartados, que abarcaban varias hojas, encontré fotografías de manuscritos notoriamente antiguos, con cientos de años de antigüedad. Y aunque estos manuscritos no estaban en español y el idioma me resultaba desconocido, debajo de las imágenes había pequeñas anotaciones. Recuerdo dos de ellas, una decía encontrado al sur de Egipto en 1945, y la otra mencionaba encontrado más allá de Jericó en 1956. Estuve a punto de detener mi lectura porque no lograba entender el contenido. Sin embargo, al pasar a la siguiente página, encontré algo intrigante. En el archivo de la mujer, después de varias hojas con fotografías de manuscritos antiguos, había pequeñas anotaciones debajo. Y aunque no entendía el idioma, las anotaciones mencionaban lugares y fechas de descubrimientos, como encontrado al sur de Egipto en 1945 y encontrado más allá de Jericó en 1956. Casi desistí de la lectura, pero una revelación en la siguiente página captó mi atención. Mientras en el archivo del joven la causa de su traslado a la clínica se describía como un pacto con él, el motivo del internamiento de la mujer se atribuía al castigo de Dios. A lo largo de varias páginas se desarrollaba el concepto del castigo divino, explicando que el libre albedrío nació en el Edén con el árbol del que Adán y Eva no podían comer. Se afirmaba que el libre albedrío no era un regalo de Dios, sino más bien una facultad desencadenante. El castigo real, según las hojas redundantes, consistía en ser alejados de Dios y de su protección divina. El relato continuaba con una explicación sobre el diluvio y cómo la familia y descendencia de Adán y Eva quedaron condenadas a sufrir el mismo castigo. Después de 8 páginas de repeticiones, se presentó una foto donde la mujer internada en la clínica afirmaba que, según los testimonios de su familia, se obsesionó con encontrar referencias a documentos no canónicos dentro de la Biblia. La familia relataba que la mujer perdió la cordura, llegando a su punto más extremo al encerrarse durante 3 días y 3 noches con traducciones de textos no canónicos y una Biblia. Así que preocupada por su estado, la familia, mediante su relación con la iglesia, logró que el arzobispo visitara su hogar. Cuando el arzobispo estaba presente, la mujer salió de su habitación con un rostro inexpresivo y, al intentar hablar con ella, pronunció unas palabras inquietantes: Dios es un mentiroso. Las hojas detallaban que en el mismo momento en que la mujer expresó esas palabras, un trueno impactó sobre la casa, causando graves daños en la estructura. Había evidencias fotográficas y una carta de la aseguradora que corroboraban los daños y explicaban que no podían cubrirlos debido a la improbable ocurrencia de un rayo, según el informe meteorológico. Al día siguiente, el padre de la mujer falleció en un accidente automovilístico. Tras el funeral, un asaltante mató a la madre, el hermano menor se ahorcó debido a la pérdida de ambos padres, y esa misma semana el abuelo murió al quedarse dormido en la bañera. El hermano mayor fue víctima de un disparo, la esposa del hermano no resistió la pérdida y se causó una sobredosis. Finalmente, cuando la mujer quedó sola en casa, 2 amigas murieron en un incendio. El arzobispo la visitó en el hospital, encontrándola delirando sobre sombras acechantes desde las esquinas. Y en consecuencia, la envió a la clínica. El archivo revelaba que cuando la mujer pronunció blasfemias, fue condenada bajo el castigo de Dios. La muerte de personas cercanas, con quienes mantenía vínculos emocionales significativos, la dejó sola. Las sombras que mencionaba resultaban ser demonios que la acosaban, ya que Dios no la protegía. La alta peligrosidad se fundamentaba en la muerte de alguien del personal que había entablado amistad con ella, murió al resbalar y caer mientras limpiaba su casa. Cuando la leí, un olor a quemado llegó a mi cuarto, proveniente de una vela encendida que había rodado al caer una libreta sobre ella.
Esta vela siempre la mantenía encendida en memoria del padre de mis hijas, mi primer novio, quien falleció antes de que ingresara a la universidad. Con un café en mano, me dirigí al sillón para leer el último archivo pendiente, el de la niña pequeña originaria de Puebla. La madre trabajaba en la arquidiócesis y la niña la acompañaba durante sus labores. En una ocasión, mientras la madre hacía unas compras, la niña se quedó jugando en el recinto. A su regreso, la madre no encontró a su hija, pero dado que la niña solía jugar sin causar destrozos, no había motivo de preocupación. Cuando la madre concluyó sus actividades diarias, buscó a su hija y la encontró en un salón al fondo del recinto. Sin entrar en detalles, era evidente que alguien había atacado a la niña. Y antes de que la madre pudiera intervenir, la niña la atacó violentamente, mordiendo repetidamente su cuello hasta causarle la muerte. Una monja, al descubrir a la niña y a la madre fallecida en la noche, escapó para buscar ayuda. Similar al caso del sacerdote y sus hijos, la iglesia asumió la responsabilidad de ocultar todo. Y justificaron la situación al argumentar que al ocurrir dentro de un edificio religioso, y siendo la difunta trabajadora del recinto, les correspondía encargarse. Durante el interrogatorio, la niña identificó a 2 sacerdotes como los agresores, quienes inicialmente fueron trasladados a otras ciudades. Al preguntarle sobre lo sucedido con su madre, la niña, en un momento, mostró ojos amarillos y cambió su tono de voz, llamando a su madre de manera inadecuada y culpándola por su propio destino trágico. Y con el tiempo, se descubrió que la niña estaba embarazada, pero las imágenes en el archivo revelaban algo más parecido a un insecto que a un bebé. A medida que la criatura crecía, su naturaleza antinatural y oscura se volvía evidente. Por lo que, la iglesia concluyó que la entidad era producto de un acto impuro y cruel, tomando la decisión de poner fin a la criatura para evitar el riesgo de la muerte de la niña. La última hoja del archivo mostraba una imagen de la criatura con la inscripción 28 meses de gestación. Al concluir la lectura, mi perspectiva sobre la clínica y mi forma de tratar a los internos cambiaron por completo. Me volví más compasiva con la niña y más distante con el señor de la tercera edad. En una mañana mientras mis hijas estaban en la escuela, tuve un sueño en el que podía percibir humo. Por lo que desperté abruptamente tras un sueño intenso que involucraba el olor a humo, una sensación tan real que mi primer impulso fue verificar si algo ardía. Y aunque todo parecía estar en orden, mis ojos estaban irritados. Durante esa semana, los 4 pacientes de alta peligrosidad mostraron comportamientos extraños. Y durante uno de mis turnos, el joven me hizo una pregunta inusual, cuestionando si podía oír algo. Así que opté por ignorar su comentario, consciente de la necesidad de evitar alimentar percepciones alteradas. En otro turno, tuve que llevar a la señora a la enfermería debido a quemaduras leves en uno de sus brazos. Y al cuestionar cómo se las había hecho, mencionó que las sombras en las esquinas ahora eran llamas de fuego. La niña también estaba más inquieta de lo habitual, resistiéndose a tomar su medicamento y expresando un presentimiento negativo sobre el futuro. Durante la madrugada de un viernes, al revisar al señor de la tercera edad, noté una entidad manifestada que se identificó como Jesús. Después de cumplir con mis responsabilidades, la entidad profetizó sobre el descanso del 7º día y la purificación del lugar por el Espíritu Santo al día siguiente. Mi horario, que solía cambiar semanalmente, inusualmente me concedió un sábado libre para pasar tiempo con mis hijas. Mientras preparaba un pastel en la cocina, percibí un olor a quemado proveniente de mi cuarto. Y al investigar, encontré la pequeña libreta que había descartado en la basura, ahora colocada junto a la vela que mantenía encendida. Este descubrimiento parecía inexplicable, ya que había descartado la libreta la noche anterior. Por lo que la situación tomó un giro más inquietante cuando, alrededor de la medianoche, alguien golpeó desesperadamente la puerta de mi casa. Al abrir, me sorprendió ver a la vecina visiblemente alterada.
pues reveló que creía que yo estaba en la clínica y, al preguntarle la razón de su agitación, me informó que mi lugar de trabajo estaba ardiendo en llamas. Al enterarme del incendio en la clínica, solicité a mi vecina que cuidara de mis hijas y me dirigí rápidamente al lugar para brindar mi ayuda. Pero al llegar, los bomberos ya estaban controlando las llamas y esa noche no se reportaron víctimas mortales. Sin embargo, en los días siguientes, 8 de los internos hospitalizados sucumbieron a las graves quemaduras sufridas. Y al indagar con mis colegas sobre lo sucedido, descubrí una historia impactante. Un paciente que iba a ser dado de alta, tras varios años en la clínica, estaba siendo acompañado por un compañero hacia la ducha. Y en el trayecto, pasaron por la ubicación del joven que había hecho un pacto con entidades sobrenaturales. Por lo que distraído, el compañero no notó que ambos pacientes se saludaban de mano. Y en un instante, sin motivo aparente, el paciente a punto de ser dado de alta se prendió en llamas. Por lo que desesperado, chocó contra una esquina, desencadenando un incendio que se propagó rápidamente. A pesar de los intentos por controlar el fuego con extintores, estos fallaron y cuando los compañeros de turno se percataron, ya era demasiado tarde. Evacuaron a algunos pacientes antes de que la situación se volviera insostenible. Y aunque los bomberos lograron rescatar a la mayoría, 20 de ellos requirieron atención hospitalaria y 8 no sobrevivieron. Curiosamente, el fuego no se extendió por toda la clínica, afectó principalmente las áreas de las habitaciones. Sorprendentemente, las 4 habitaciones que albergaban a los pacientes catalogados como de alta peligrosidad permanecieron indemnes. Este hecho peculiar se destacó aún más porque los 8 pacientes fallecidos compartían habitaciones conjuntas, siendo una persona de la habitación derecha y otra de la izquierda en cada caso. El acto casi milagroso de preservar a los 4 pacientes con historias tan singulares generó especulaciones. Sin embargo, resulta difícil concebir que individuos que realizaron pactos oscuros, blasfemaron contra Dios, mataron a sus propios familiares o cometieron actos atroces fueran merecedores de un milagro. Y aunque algunos lo etiquetaron como un acto divino, yo preferiría llamarlo de otra manera, un mal milagro. La baranda maléfica. Había un momento en el pasado en que mis padres y yo compartíamos vivienda con mi abuela en un departamento que ella poseía desde hace bastante tiempo. En ese periodo, nuestras finanzas no eran las mejores para buscar otro lugar para vivir, y para empeorar las cosas, nací yo. Sin una residencia propia, y con un bebé recién nacido, la única opción fue recurrir a mi abuela para que nos permitiera quedarnos con ella, mientras solucionábamos nuestra situación de vivienda. Todo esto transcurría en el año 1993. El departamento no era amplio y las 2 habitaciones disponibles eran bastante pequeñas, por lo que, a pesar de ser un bebé, mis padres y yo teníamos que dormir en la sala, ya que era más cómodo. La vida transcurría de manera bastante normal en nuestra familia, hasta que la presencia espectral de una mujer empezó a hacerse notar en el apartamento, especialmente durante las noches y más notablemente en el balcón. En un principio, mis padres escuchaban ruidos que atribuían a movimientos de objetos causados, pensaban ellos, por ratones. En un intento por resolver este problema, decidieron fumigar el apartamento para eliminar cualquier rastro de plaga, pero la situación persistió. Pues aunque seguían oyendo objetos moviéndose, no lograban identificar la fuente de estos sonidos. Hasta que, en una noche, avistaron la figura de una mujer despeinada paseándose de un lado a otro por el balcón. Así que alarmados, se asomaron rápidamente, solo para encontrar el balcón vacío. Este fenómeno se repitió durante varias noches consecutivas y al revisar el balcón, no encontraron nada. Pensaron que sus preocupaciones eran fruto del estrés económico y del agotamiento propio de ser padres. Sin embargo, todo cambió cuando unas tías vinieron de visita y pasaron la noche en el apartamento.
Al percatarse de la presencia de la misteriosa figura en el balcón, se dieron cuenta de que no estaban solos en sus experiencias. Por lo que, este avistamiento llevó a mis padres y mi abuela a iniciar una investigación conjunta sobre el origen de este espectro, cuya presencia, aunque no perturbadora, generaba inquietud. Casualmente, mientras conversaban con una vecina, mi abuela indagó sobre los antiguos propietarios del apartamento. La vecina, con años de residencia en el edificio, compartió detalles sobre la señora mayor que vivía allí hace tiempo, afectada mentalmente tras la muerte de su esposo. Abandonada por sus hijos, la historia de esta mujer podría explicar la presencia espectral que aún rondaba el lugar. Con el tiempo, la condición de la señora empeoraba progresivamente. Su aspecto se volvía descuidado. La veíamos hablando sola por los pasillos del edificio y cada vez más desorientada en tiempo y espacio. Incluso llegó un punto en el que apenas salía, pero desde su balcón la observábamos a menudo, como si rememorara momentos de su vida mientras miraba a lo lejos, tratando de organizar sus recuerdos. Sin motivo aparente, un día, esa señora se lanzó del balcón de su apartamento, poniendo fin a su estado mental, soledad y vida. Posteriormente, otras personas se mudaron al apartamento, pero los nuevos propietarios se quejaban de ruidos nocturnos de objetos cayendo. Algunos decían que esa no era la razón de su mudanza y vendieron el lugar tan rápidamente como lo habían adquirido. Curiosamente, la nueva dueña resultó ser mi abuela. El descubrimiento de los eventos pasados en ese lugar sorprendió a mis padres y a mi abuela. Se percataron de que el espíritu que veían posiblemente era el fantasma de la primera dueña del inmueble. Y aunque esta presencia no les causaba problemas, todo cambió con un evento trágico. Cuando yo tenía 4 años, durante una reunión familiar en el apartamento, jugaba con una prima mientras otros conversaban en la sala. Inesperadamente, una de mis tías, madre de mi prima, se levantó sin decir una palabra, tomó una caja de cerillos y un recipiente con querosén de la cocina, dirigiéndose al balcón sin que nadie lo notara. Los gritos desgarradores de mi tía desde el balcón alertaron a la familia. Mis padres y tíos corrieron a socorrerla, mientras a mi prima y a mí nos resguardaban en el cuarto. Afortunadamente, lograron salvar a mi tía, aunque sufrió quemaduras que dejaron marcas permanentes. En el hospital, ella explicó que de repente sintió la necesidad de ir al balcón, pero su mente se nubló, como si algo la poseyera, y no recordaba nada hasta sentir el fuego ardiendo en su cuerpo. Desde ese día, la presencia y manifestaciones del fantasma se intensificaron. Pasos en los pasillos, siluetas paseando y objetos lanzados se volvieron moneda corriente. La situación se volvió insostenible, incluso después de intentar liberarse con la ayuda de brujos, pastores y curas. Incluso la presencia de una inquietante muñeca de Shakira contribuyó a la paranoia. Y a pesar de todos los esfuerzos, las manifestaciones persistieron, llevando a mi abuela a vender el apartamento y mudarnos a un lugar más tranquilo, libre de las preocupaciones que aquejaban aquel espacio. Espero que los próximos dueños puedan vivir en ese apartamento embrujado y que esos espectros o almas en pena que están en ese lugar encuentren la paz que necesitan y dejen de atormentar a los nuevos dueños de ese lugar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.